¿Estás sufriendo de esos molestos granitos, esas espinillas, has hecho de todo, pero siguen saliéndote a cada rato? Pues en este video te voy a explicar qué pasos debes seguir para eliminar completamente ya ese acné. Vamos con el intro. Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética. El día de hoy te voy a traer un tema que afecta a millones de personas, y es eso, los brotes y el acné. ¿Qué es esto? ¿Qué causas? ¿Cómo los tratamos? El acné es una patología, una enfermedad multifactorial, hay muchas causas y factores. Generalmente las más frecuentes son cambios hormonales, por eso a veces se presenta más pues en la adolescencia, pero también por terapias hormonales, ciertos medicamentos, la nutrición obviamente, y ciertos factores que generan ese aumento de sebo. Pero ¿qué es el acné exactamente? Debemos entender que hay un aumento de la producción de sebo por la causa que sea que debe estar aumentándose, y esto va a generar ese taponamiento en el folículo pilosebáceo, se tapona con tanto sebo y hay mucha queratinización, tapona aún más esos poritos, y obviamente ahí al estar todo un revuelto de tapón de sebo, pues va a colonizar bacterias. ¿Qué tipo de bacteria? El Cutibacterium agnes. Al haber una bacteria colonizada ahí, pues va a generar un proceso inflamatorio en la piel. ¿Y esa inflamación en qué se traduce? Pues en esa pústula, en esa pápula, en ese comedón, en ese quiste, nódulo, etc. Si bien hay muchos tratamientos para el acné o esos granitos, generalmente uno siempre va a empezar con el manejo tópico, pero el manejo tópico no es ponerte cualquier cosa. Entonces aquí les voy a explicar los pasos fundamentales o los ingredientes fundamentales que deben hacer para remover ese sebo. Entonces el ingrediente número 1 para tratar tu acné es el ácido salicílico. ¿Qué es este ácido? Esto es un beta hidroxiácido. Bueno, ¿qué es esto? El ácido salicílico es un potente exfoliante y también queratolítico. O sea, vamos a remover ese sebo y vamos a eliminar esas células muertas. Generalmente lo encontramos principalmente en los limpiadores. Aquí les voy a mencionar dos: el Effaclar exfoliante de La Roche-Posay, y también tenemos al Tinderm Gel de Isis Pharma. Generalmente estos limpiadores a veces tienden a ser un poco irritantes, por lo cual es recomendable iniciar solo una vez al día con tu lavado, y dependiendo lo podemos hacer también mañana y noche. Otro componente supremamente importante para combatir el acné es el peróxido de benzoilo. El peróxido de benzoilo también es un potente queratolítico, pero también tiene una acción bactericida, o sea, para actuar sobre esa bacteria, ese Cutibacterium agnes. Uno de estos ejemplos puede ser el Effaclar Duo de La Roche-Posay también. También encontramos un componente supremamente importante, y este es el grupo de los retinoides. Los retinoides son unos derivados de la vitamina A, pero principalmente tienen su acción queratolítica también, pero son revitalizantes, o sea, hay un recambio celular mucho más rápido de lo que normalmente recambia la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber tanta obstrucción a nivel de los poros del folículo pilosebáceo, y así nos ayuda muchísimo también al acné. Además tiene otras acciones que son para también recambio más rápido de ese pigmento o esas manchitas postinflamatorias después del acné. Dentro de los retinoides hay varios, sin embargo para el acné el más estudiado y el que más efecto tiene lo encontramos como adapeleno. El adapeleno podemos encontrarlo en porcentajes de 0,1 a 0,3%. Sin embargo, sí es una sustancia que requiere fórmula médica idealmente y debe ser un poquito más controlada, pero combate el acné supremamente bien. Y otros componentes también que podemos encontrar y que nos ayudan bastantes, tenemos el ácido acelaico, que también es genial como ese efecto igual queratolítico, pero también tiene ese efecto bactericida, también controla el pigmento, despigmentación, nos ayuda tanto como para el acné como para las hiperpigmentaciones postinflamatorias. La verdad se usa mucho en pieles sensibles, es muy bien tolerado y la verdad es que me encanta. Y otro también sería la niacinamida, como ya se los he mencionado, es uno de los componentes que más me fascinan, y esta niacinamida también controla tanto el sebo como el pigmento, y lo podemos encontrar también en el Effaclar Duo de La Roche-Posay, o también el Pure Niacinamide 10 también de La Roche-Posay como en cero. ¿Cómo organizamos más o menos una rutina para que tú controles el acné desde ya?
Aquí se los voy a decir. Puedes comenzar con una limpiadora. De pronto te aconsejo un poco más que uses la Tinderm Health Sensitive porque es un poco más bien tolerada como limpiadora en la mañana. Después, inmediatamente, sí te aconsejo que igual usemos una hidratante. Este paso es fundamental. A veces mucha gente piensa que como tenemos mucho sebo en la piel, la verdad debemos deshidratarla completamente, y todo lo contrario. Una cosa es hidratación y otra cosa es sebo. Si tu piel misma detecta que no tiene nada de hidratación o le quitas el sebo de una manera muy agresiva, pues tu piel va a querer producir más sebo. Entonces te recomiendo mucho que usemos un hidratante, pero no cualquier hidratante, sino una hidratante para pieles grasas. Como hidratantes, pues te recomiendo que uses, por ejemplo, la Tinderm Hydra de Isis Pharma o la de Bioderma, la Sebium Hydra. Bueno, estas dos cremas te van a controlar mucho esa deshidratación y tampoco van a generar obstrucción en tus poros. En protectores solares, la verdad, si vas con una línea dermatológica buena, vamos a estar bien. Sin embargo, te recomiendo que sea de consistencia fluida y ligera. Uno de los ejemplos que más me gustan es, por ejemplo, el Fusion Water de Isdin, o también puedes llevar el Anti-Helios de La Roche-Posay. En la noche, por lo general, a veces se requiere que se haga un segundo lavado con la misma limpiadora que te dije en la mañana, con la Tinderm Sensitive puede ser. Si hay mucha irritación, es mejor que no lo hagas. Y en la noche, si vamos a poner el componente que sea más importante para manejar tu acné, yo el que más les recomiendo es obviamente el Effaclar Duo, porque el Effaclar Duo, al tener tanto peróxido de benzoilo como niacinamida, nos va a controlar muy bien el sebo y también nos va a ayudar mucho con el pigmento. Lo aplicas en la noche y ya está. Obviamente, para tratar el acné, generalmente lo ideal es que sí se haga un seguimiento, porque hay muchos factores y lo ideal siempre es tratar la causa. Esto que te dije aquí es una rutina tópica que te va a ir muy bien para cualquier tipo de persona que tenga una piel grasa. Sin embargo, si ya hay un acné inflamatorio bastante importante, es mejor que lo consultes con tu dermatólogo o tu médico estético, y lo podemos manejar globalmente. A veces hasta es necesario tomar ciertos medicamentos que pueden ser como control hormonal o, en casos tal, isotretinoína, que de pronto de eso les hablo en otro video. Y esto fue todo por este video. Espero que les haya quedado muy claro cuáles son los ingredientes activos para tratar esos molestos granitos que a la verdad todos nos atormentan o nos han atormentado en alguna etapa de nuestra vida. Y recuerda, como siempre, seguirme en mis redes sociales. No te olvides de suscribirte, activa esa campanita, dame un like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.